Y para hacer justamente una lectura de toda esta rosca que viene sucediendo en la Argentina y en algunas provincias, estamos ya en contacto telefónico para hacer esta vuelta de rosca con nuestro colega y amigo de la casa, Jordi Aguiar. Hola maestro, ¿cómo anda? Buen día, bienvenido Jordi. Muy buenos días para vos, Bruno, para todo el equipo de la radio y para la audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están en esta mañana un poco más fresca, no? Parece un poco más fresca, ¿eh? Vos sabés que me di cuenta, mi sensor está en los guantes. Cuando uso guantes es porque está fresco. No, está bien, yo tengo las manos frías, yo estoy ya subido al auto Claro, para llegar al trabajo. Claro, vos andás en auto, yo ando en Nada. bicicleta, ¿eh? Entonces el moverme en bici es distinto ya, ¿eh? No, pero vos sos un gladiador de la comunicación, no, amigo, lo tuyo es de otro nivel. No, yo anoche estaba hermoso para jugar a fútbol, tan lindo que hasta puse un aductor al servicio de la comunidad en una última jugada, pero hoy está fresquito, ¿no? Hoy está fresquito. Bruno, está muy mal lo que voy a hacer, pero Sí. lo voy a hacer igual. Por favor. Vamos a decir a la audiencia que es que algo de lo que pasó el fin de semana nosotros ya habíamos adelantado en estas columnas. Exacto. No voy a decir que habíamos dicho cuál iba a ser el resultado exacto de cada provincia, de las 4 provincias que tuvieron procesos electorales provinciales este fin de semana, ¿eh? No se han elegido diputados nacionales ni senadores, eso queda para octubre. Exacto. Vale la pena también reforzarlo. Pero habíamos dicho en estas columnas que la sensación es que los oficialismos iban a tener capacidad de construir mayorías y que sobre todo las oposiciones están muy fragmentadas y eso favorece a los oficialismos. Lo que no habíamos dicho, que para mí es el resultado que podemos encontrar común en cada uno de los procesos electorales provinciales que se desarrollaron durante el fin de semana, es el nivel de apatía política que ha mostrado la ciudadanía. Vale decir que en estos procesos electorales, en Salta, en Jujuy, en Chaco también, por supuesto, lo que ha primado ha sido la falta de ganas de ir a votar por parte de los electores. No ha superado en ninguna de las provincias el 60% del padrón. Algo que ya habíamos visto en las elecciones de Santa Fe, semanas atrás, pero que ha quedado muy ratificado. Y es algo que sorprende y que preocupa y que ya están midiendo algunos encuestadores. Yo lo escuchaba a Federico Aurelio el fin de semana, lo leía a Jorge Liotti de La Nación, gran columnista que recomiendo leer también los fines de semana, y plantean justamente que uno de los datos que van mostrando las encuestas tiene que ver con la poca conexión, las pocas ganas, el poco entusiasmo de una porción importante de la gente con respecto a los procesos políticos y de votación en este momento de la Argentina. Así que, bueno, lo primero decir que no estábamos muy desencaminados con cómo estábamos mirando la realidad, y lo segundo, advertir precisamente esta situación que creemos se va a seguir repitiendo en los procesos electorales de muchas de las provincias y que habrá que ver qué pasa, Bruno, en las elecciones de octubre cuando se elija prácticamente la mitad de la Cámara de Senadores y de Diputados de la Nación. Exacto, ¿no? Yo pensaba también, ¿no? Como en esta apatía que vos mencionas, prestarle mucha atención a lo que va a pasar en la ciudad de Buenos Aires, digo, para entender también cómo puede llegar a darse el panorama nacional, pero nuevamente haciendo hincapié en esto, ¿no? Pensando realmente si el porcentaje bajo de personas que se van a acercar a votar, evidentemente va a marcar toda una tendencia durante todo el año y me atrevo a decir también para lo que será de acá en adelante hasta las próximas elecciones que serán recién en el 2027, pero digo, evidentemente se va a profundizar para mí esta apatía y estas ganas de decir, che, váyanse todos, no uno, no dos, sino todos realmente a donde puedan desaparecer y no se los vea más, ¿no? Tal cual. Es cierto, me parece que en la capital, en Buenos Aires, sí vamos a ver
una diferencia con respecto a esta victoria de los oficialismos, porque básicamente el voto de la derecha, que siempre ha permitido que el PRO concentrara en una sola lista todo ese votante, digamos, en la capital, esta elección tiene 4 listas, digamos. Tiene no sé cómo llamarlo, estoy tratando de no ser agresivo, pero cada vez que lo veo me produce una animadversión y una falta de comprensión de cómo haya gente que lo puede votar, pero lo cierto es que Marra es candidato en la ciudad, con esa campaña antipersonas que viven en la calle, algo que realmente es insólito, pero que bueno, que para él y para la porción de ciudadanía que representa, el problema principal que tiene la ciudad de Buenos Aires son las 1.500 personas que están en situación de calle. Y los combate, ¿viste? Y voy a decir, bueno, capaz que podés inventar otro... No es el problema principal, seguramente, que aparece en las encuestas, la gente en situación de calle en la capital. Pero bueno, también tiene que ver con una ola ideológica que se vive en la Argentina y que hace que todos vayan en un sentido y que profundicen ese sentido, ¿viste? Yo trato de pensar en qué pasaba en el gobierno pasado, ¿no? Con algunos discursos y con algunas cuestiones que han sido muy criticadas por parte del gobierno de Alberto, sobre todo en relación a dónde se ponía el acento, si se ponía el acento en las mayorías o en el conjunto de las minorías, ¿no? Y obviamente estas cuestiones siempre pasan, pero sí estamos viendo que se están planteando leyes, propuestas, cuestiones que realmente van a contramano de todo, pero que al mismo tiempo tampoco logran entusiasmar a una ciudadanía que hoy tiene un outsider, digamos, ¿no? Un tipo que viene por afuera de la política y demás, pero que efectivamente no se logra contactar a una porción de la gente con la comprensión de la importancia que tiene prácticamente la vida política democrática en cualquier país, digamos. Hay como una ruptura donde lo único que se privilegia tiene que ver exclusivamente con lo económico, con la libertad económica, ¿no? Y el resto queda sometido, subsumido en un cuarto, quinto, sexto subsuelo a las cuestiones de importancia. Así que bueno, en la capital, Bruno querido, seguramente vamos a ver una elección distinta en relación a que no gane el oficialismo. Va a ser muy interesante de ver qué sucede, si finalmente se impone la lista de Leandro Santoro, que es una lista muy interesante y que sí da la sensación, al menos en esa provincia o en esa ciudad autónoma, que el peronismo ha tomado nota y ha presentado una lista con muchas caras nuevas, con mucha juventud, con gente de los barrios más humildes de la capital federal, digo, una lista para hacer el peronismo porteño cuanto menos novedosa, ¿no? Así que este domingo, por supuesto, habrá que ver qué pasa en las elecciones de la capital federal, que siempre tienen resonancia en el resto del país, pero que pareciera también, como decimos, que no vamos a tener grandes sorpresas en relación al lugar que ocupa el oficialismo, la Libertad Avanza, digamos, y en relación a las posibilidades reales de que el PRO pueda finalmente quedar por encima de la Libertad Avanza en este proceso electoral. Hay cierta incertidumbre por lo que ha sido esta última semana en relación al caso de Ficha Limpia, a ver cómo puede impactar, digamos, en el proceso electoral, pero algunos hablan de que con suerte el PRO podría tener un pequeño trasvasamiento de votos en esta última semana, que serían 2-3 puntos, nada que implique que se puede dar vuelta o que la situación de Ficha Limpia la semana pasada haya sido un cisne negro electoral para la Libertad Avanza en la capital federal. Todo esto, Bruno, que vamos contando, por supuesto también se charla, se comenta en los pasillos de la política local, provincial, y ayer aprovechaba, como los lunes corresponde, hablar con alguna gente del gabinete provincial, con diputados de la oposición, y un poco coincidían en esta sensación de que lo que hace 2 meses atrás, 3 meses atrás, en enero quizá, parecía que iba a ser
arrasamiento del oficialismo nacional en las elecciones, están un poco más tranquilos, no están tan preocupados de decir, bueno, esto va a ser, van a llegar y se van a quedar con todo. Bueno, no, ahora ven que el escenario está mucho más abierto, que efectivamente la gente sigue ratificando con su voto un proceso electoral que es complejo, pero que es el que elige, que es elegir un gobierno con características nacionales muy particulares y elegir gobiernos provinciales o fórmulas electorales provinciales que no tienen ese nivel de extremismo político, que pueden compartir seguramente parte de una agenda mínima económica, pero que reclaman, por supuesto, un modelo de más desarrollo y productivismo para las provincias y que claramente no coinciden. De hecho, a los gobiernos provinciales la ciudadanía les termina exigiendo lo que no les exige en términos de presencia del Estado al gobierno nacional, ¿no? Pero sí es cierto que esto es un desafío, tener gobiernos provinciales que no son del mismo partido que el gobierno nacional. Exacto. Una mirada que si nosotros la empezamos a trasladar aquí a la ciudad o a la provincia de Neuquén, me atrevo a decir que uno de los primeros que logró, ¿no?, esta combinación de partidos a nivel provincial, ¿no? Lo vimos los armados a nivel nacional, los procesos de el PRO en su momento, o en realidad de Cambiemos, en su momento, sumando a radicales, sumando a la coalición cívica, sumando al PRO, bueno, por el lado del Frente de Todos, sumando al peronismo, al masismo, bueno, a todo ese rejunto que hubo y terminó siendo Unión por la Patria. Bueno, evidentemente uno de los primeros en la provincia que logró armar ese tipo de conjunción de partidos o de Frente Amplio ha sido ni más ni menos que Rolando Figueroa, ¿no? Sumando gente del radicalismo, peronismo disidente, a libertarios, etcétera, etcétera. Bueno, hoy se encuentra con una situación compleja, ¿no? Porque dentro de su propio armado va a tener a quien va a enfrentar, ¿no?, en algún momento, que es ni más ni menos que a la Libertad Avanza o a los libertarios. Sí, dos cosas ahí. Yo creo que Rolo hoy está más preocupado por ver cuál es el precio del barril de petróleo que por los pasos de la oposición política provincial. Me parece que para su programa y plan de gobierno le preocupa más cómo quede después de todos estos. Finalmente el fin de semana se anunció un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos. Eso ha hecho que el precio del crudo vuelva a crecer un poco, que se estabilice, que haya parte de lo que habían perdido los mercados internacionales que estén recuperando. Bueno, eso es lo que hoy mira con detenimiento Rolando Figueroa, porque eso es lo que le va a definir las regalías y cuál sea el porcentaje de regalías a cobrar en función del valor de barril de petróleo. La industria hace un cálculo que aquí en Vaca Muerta, por cada $5 que baja el precio del barril de petróleo internacional, pierden las empresas aquí en Vaca Muerta aproximadamente unos 1.500 millones de dólares. Entonces, recordemos que el 15% más o menos son regalías que cobra la provincia y que son parte de lo que le permite después llevar adelante, por ejemplo, el plan de obras que está llevando adelante, claro, donde da igual la parte de Neuquén que estés recorriendo, que estás viendo que hay obras provinciales, ¿viste? Entonces, me parece que Rolando Figueroa hoy está más preocupado por ese dato, porque aquí en la provincia habría que ver una candidatura de Nadia Márquez, pero no hay un candidato o candidata que logre sintetizar a Javier Milei y tenga capacidad de aglutinar los votos que Javier Milei sí tiene en la provincia. La figura de Javier Milei sigue estando en la imagen positiva de la provincia por encima del 50% de imagen positiva, pero eso no se traslada a ningún candidato o candidata y tampoco, menos que menos, se traslada a la marca de la Libertad Avanza. Así que en ese sentido, hoy el escenario que miran desde las huestes del gobierno provincial, como decía, tiene que ver con un escenario de una sensación de que el gobierno nacional no va a arrasar con todo, de que efectivamente la disputa es con ellos, porque claramente hoy la disputa es con los oficialismos, con el oficialismo nacional, pero
porque al menos miran el escenario y tienen la sensación de que no está tan inclinada la cancha como estaba cuando la miraban hace un mes atrás. Por eso digo que para Rolando Figueroa hoy la preocupación radica en saber si va a contar con 2.000 millones más o 10.000, 15.000 millones más de pesos, o no va a contar con ese dinero, que es parte de lo que está proyectado en un año que es electoral. Después, no hay otra oposición aquí provincial, digo, el escenario va a ser de disputa ahí, seguramente va a haber muchas candidaturas también, y esas candidaturas van a hacer que se disperse el voto y que seguramente, muy probablemente, Bruno, no lo firmo hoy, pero en un mes más te lo firmo, es probable que el oficialismo pueda quedarse con 2 bancas, tanto en diputados como en senadores, y que el gobierno nacional apunte a quedarse o finalmente pueda quedarse con una banca de diputados y con una de senadores aquí en la provincia. Lo cual, básicamente, al que le cambiaría el escenario sería al Frente de Todos, que efectivamente tiene hoy senaduría, 2 senadores nacionales, y que pareciera bien difícil aquí en la provincia que tenga capacidad de renovar esos 2 senadores que había logrado en las elecciones de 2019. Va a ser una de las provincias donde el Frente de Todos pierda senadores, o sea, pero al mismo tiempo también la disputa principal en el Congreso de la Nación, o quien da la sensación que va a perder más diputados en esta elección, va a ser el PRO, que hizo una muy buena elección hace 4 años atrás y que pone dentro de lo que es ese arco ideológico un conjunto de diputados y diputadas que hoy pareciera que muy probablemente los va a lograr tener la libertad de avanza. Pero bueno, habrá que ver también qué va pasando, cómo sigue caminando esa interna entre el PRO y la Libertad Avanza, entre Macri y Milei, que hoy, producto del proceso electoral de Cava, ha tomado los ribetes más altos, y que prácticamente a Macri hoy, más que darle cosas por ganar, lo que tiene hoy es prácticamente solo capacidad de daño. Bueno, habrá que ver esa capacidad de daño, el killer, el ángel exterminador, que cada vez que hace una entrevista con su candidata Silvia Los Penato mira y sufre, dice, a ver qué barbaridad me va a decir hoy en la entrevista, pero que lo cierto es que ha tomado un conjunto de decisiones muy equivocadas, que lo han llevado prácticamente no solo a entregarle a Javier Milei la presidencia de la Nación, sino a poner en riesgo su principal bastión, que es la ciudad de Buenos Aires. Recordemos, Bruno, para la audiencia, que hace 4 años atrás, cuando íbamos a las elecciones de mitad de término, no había nadie prácticamente en este país, dentro de los que son los analistas políticos, que no plantearan que Horacio Rodríguez Larreta era el próximo presidente de la Nación, a la luz de que el Cambiemos había logrado 42 puntos en las elecciones de medio término, había sido primera fuerza prácticamente en todo el país, y a partir de ahí, cuando fue a esa interna, primero la fagocitó a Patricia Bullrich contra Horacio Rodríguez Larreta, después lo fagocitó a Milei contra Patricia Bullrich, después se sentó con Milei y le aprobó prácticamente todo, licuó la identidad del PRO, sí. Y por supuesto que creyó que a Milei lo iba a poder manejar, cosa que obviamente no ha ocurrido. Así que a Mauricio Macri hoy le queda más capacidad de daño que capacidad de construcción, en un escenario en el cual políticamente tiene que lograr caminar por un sendero de equilibrio para marcar diferencias con el gobierno de Javier Milei, sin que su electorado sienta que es un opositor férreo a Javier Milei, dado que el electorado que tienen comparte la visión económica y comparte cierta visión de que todos los problemas de la Argentina, todos única y exclusivamente, son problemas que ha generado el kirchnerismo, digamos. ¿Me escuchás ahí, Bruno? Te escucho, Jordi. Estaba
acomodando acá. Vos sabés que en toda esta situación o en todo este entramado, ¿no?, que se empieza a dar, hablaba hace un ratito yo de la lucha que se dio entre Mauricio Macri y justamente Javier Milei en este rechazo de la ficha limpia. Se empezó a profundizar más, ¿no? Digo, bueno, hay que prestarle atención a lo que va a pasar en la ciudad de Buenos Aires. Evidentemente, las últimas entrevistas y todo el paso que tuvo Mauricio Macri y Javier Milei por los distintos medios de comunicación se han encargado de profundizar y marcar las diferencias, ¿no? Yo digo, hay que prestarle mucha atención a lo que va a pasar en la ciudad de Buenos Aires y ver cómo se traduce eso después en el armado de la provincia de Buenos Aires, donde parecía que Mauricio Macri y Javier Milei se estaban acercando a través de sus armadores políticos. Pero, bueno, evidentemente esta pelea no sé si se va a romper ese armado político o finalmente va a terminar de consolidarlo una vez que pasen las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo lo ves vos eso? Y sin hacer mucha futurología, quiero que me digas más o menos cómo es tu mirada con lo que va a pasar este domingo en la ciudad de Buenos Aires. Es que ya no hay esquema de negociación en la provincia entre la Libertad Avanza, en la provincia de Buenos Aires, entre la Libertad Avanza y el PRO. Vos lo decías muy bien, hubo una reunión, se sentaron los armadores de Macri, se sentaron los armadores del Milei, y al terminar esa reunión, los armadores de Macri dijeron, ahora nosotros también somos armadores de Milei. Claro. Y se le fueron todos los candidatos a Macri. Macri hoy no conduce nada del PRO, digamos, conduce a Silvia Los Penato, que como te digo, cada vez que va con él a una entrevista, viste, ya lo mira diciendo, a ver qué pálida me va a clavar hoy, viste. Pero después, Santilli, Ritondo, que eran sus armadores, que eran los que él había dispuesto, ya se sentaron y ya negociaron con la Libertad Avanza. Entonces, por eso digo, Macri, ¿ahí qué puede hacer? Si ya se le fueron los principales referentes, ¿vos qué haces? Perdón. Te presentás, armás una lista propia para sacar 2 o 3 puntos con toda la furia. Ahora son 2 o 3 puntos que valen oro en la provincia de Buenos Aires. Ni hablar, claro. O la dibujás hacia afuera de que en realidad, aunque Milei sea un pelotudo, vos vas a acompañar porque vos querés que la Argentina cambie, pero de manera republicana. Y jugás hacia afuera de que Ritondo y Santilli siguen respondiéndote a vos y de que esos jugadores del PRO siguen respondiéndote a vos. Claro. Pero la realidad, Bruno, es que es como te digo, se sentaron los armadores de Macri y los armadores de Milei, terminó la reunión y en esa mesa solo había armadores de Milei. Claro. Claro. Evidentemente el trasvase que hubo de funcionarios, ¿no? De a poquito, ¿no? Fue una sangría que empezó a tener el PRO hacia el lado de la Libertad Avanza. Bueno, evidentemente con esto se termina de concretar y es como... Macri hoy les ofrece que le brinden lealtad mesiánica, claro, pero no les ofrece nada más. Milei les ofrece unos cargos. Exacto. Y aparte y él, por supuesto, que sí maneja el poder. ¿Qué creo yo, Bruno, que no te lo contesté, sí, perdón? Para las elecciones de la capital, yo creo que esta última semana, como te digo, puede mover un poco el avispero. Para mí, Santoro va a romper el techo histórico del peronismo de 24 puntos, va a lograr elevar algunos puntos, me parece que va a elevar algún punto más. Segundo va a quedar la Libertad Avanza y tercero me da la sensación de que va a estar el PRO, que ese sería el orden inicial. Y después vendrá Larreta, bueno, y no sé si vendrá Marra, no sé, yo lo de Marra a veces realmente lo veo, esa campaña, y o sea, realmente me parece ajena a cualquier tipo de cultura argentina, o sea, es como que ni siquiera las derechas habían hecho campaña así. Miren que nosotros tenemos derecha, bueno, ya lo estamos viendo cómo gobiernan, ¿no? Sí. Pero bueno, qué sé yo, bueno, cada uno, hay electorado para todo, ¿viste? Esto es una cosa increíble. Mirá, llegó con latitas de atún, con esto, la verdad que ya está más allá del bien y del mal, ¿no?
Pero Bruno es un tipo que vive de los padres que tienen guita, que vive de los padres, todavía vive de los padres que tienen guita, que no ha hecho nada significativo, teniendo todas las condiciones óptimas para poder hacer algo, y que no ha hecho nada significativo en la vida, y que en esta dinámica cultural apareció ahí. Pero vos escuchás las cosas que dice, y son insólitas, y además son insólitas para alguien que hace 4 años que es legislador de la ciudad, claro. Digamos. No es que Marra no tiene nada que ver. Marra se está presentando para renovar una banca de la cual está hace 4 años, ¿viste? Exacto, Y todos sí. parece que no tuvieran Que nada que ver con la política, ¿no? Es que por primera vez, ¿no? Se van a estar sentando en ese lugar o van a tratar de encontrarle alguna vuelta. Jordi, como siempre, el placer de poder charlar un ratito de esto, de sentarnos a tomar un café a la distancia y poder conversar un poco de esto, que para nosotros es entretenido, pero sobre todo esto, ¿no? Es como lo dijiste vos al arranque. No hacemos futurismo, pero la lectura no es tan errada una vez que está el diario del lunes, ¿no? No, tal cual, es cierto que en ningún caso nos jugamos, ¿no? No dijimos va a sacar Capitanich 30 puntos Claro, claro. el saco, pero la sensación de la tendencia general es un poco la que estábamos identificando, sumándole a esta situación de apatía. Y cuando digo lo de apatía, quizá nos escucha alguien y dice, ¡ay, qué bueno! Porque yo la verdad que tampoco tengo ninguna gana de ir a votar, ni estoy pensando en la política. Así que si la sociedad está haciendo eso, yo ya me sumo a, nada, que no me preocupe la política. Bueno, está bien, señor, yo lo entiendo, señora, pero nada, tratemos de igual estar atentos unos días antes de votar para ver bien a quienes vamos a votar, porque tampoco regalar, digamos, el voto es de las peores cosas que podemos hacer. Así que bienvenido sea que estemos como, viste, cada uno tratando de estar muy preocupado de uno, de llenar la olla, de todas estas cosas, pero bueno, prestemos atención al menos el día de la votación. Mira, yo ya no te digo demasiado, el día de la votación, unos días antes, a ver finalmente quiénes son los mejores candidatos y candidatas, porque lo cierto es que aunque uno esté divorciado de la política va a seguir existiendo, y eso me parece el punto más importante, y esto lo vemos con Milei. Digo, Milei, que era un outsider, que venía, bueno, de afuera, toda esa mierda que ya hemos escuchado, que la casta, que no sé qué, bueno, hoy vemos que ya no usa la palabra casta, porque los mismos estudios de opinión le muestran que la gente ya no se cree, que está rodeado él de todo el sistema político y económico, de todos aquellos que tienen privilegios en este país. Hoy están más cerca de Milei que de ningún otro, digamos, ¿no? Entonces, eso también es lo que refuerza un poco esta sensación de decir, bueno, al final, este medio como los otros también, la hermana ya está haciendo negocios, ¿viste? Va teniendo un costo estos 2 años, por más que Milei jamás va a admitir nada, porque esa es parte de su locura también y de su mecanismo político, digo, fingir demencia todo el tiempo. Entonces, cuando estás frente a alguien que todo el tiempo finge demencia y lamentablemente te cambia las coordenadas. Cuando te cambia las coordenadas, hasta que aprendes cuáles son las coordenadas, el tipo se da vueltas, se mete en las sábanas, como ese video que siempre da vueltas de Milei y todo lo que hemos visto. Así que me parece por lo menos importante eso, Brunito, que quien nos ha escuchado un ratito diga, bueno, un poquito de atención le voy a prestar a ver a quienes voy a votar, sea a estos 2 nabos que hablan por la radio o a otros 2 nabos que pueda escuchar en algún momento. Jordi, el abrazo grande y que tengas una excelente jornada, a pesar del día y la fecha, que sea un buen día. Igualmente para ti, Bruno, un abrazo grande para toda la audiencia, buen martes para todos y todas. Estuvimos conversando con Jordi Aguiar en esta vuelta de rosca. Bueno, justamente charlando de todo lo que viene sucediendo y cómo esto empieza a reconfigurar todo un tablero político, insistimos, en un año electoral que recién para el mes de octubre se van a decidir los puestos y los lugares a nivel nacional. Lo que estuvimos conversando es todo lo que está pasando en la provincia y lógicamente le prestamos mucha atención porque va a ser un año más que movidito en la República Argentina. 8